Conciencia Estelar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido la oportunidad de disfrutar los episodios anteriores. El día de hoy vamos a dar continuidad, vamos a justamente platicar sobre unos temas bastante interesantes. A manera de introducción los menciono: realidades paralelas, efecto Mandela, proyecto Blue Beam y proyecto Montauk. Confío en que el tiempo haga justicia a todos los conocimientos que pretenden compartirse, pero también de antemano sabemos que muy probablemente la continuación de estos temas en otras directrices o en otros episodios, pues va a ser necesario. Jorge, un gustazo como siempre saludarte, bienvenido, un placer tenerte aquí y escuchando esta pequeña introducción sobre los temas. ¿Cómo piensas que pueda desarrollarse? ¿Cuál crees qué crees que pueda pasar en este episodio? Hola Cecilio, buenas noches. Pues pienso que es un tema que nos han pedido, sobre todo el de las realidades paralelas, ¿no? No tanto que me hayan dicho que es una realidad paralela, pero los síntomas que han tenido algunas personas que conozco trata sobre ese tema. Entonces, pues por eso mismo pienso que pues eso sería bueno darlo hoy mismo. Excelente. Sí, de hecho, ¿qué crees? Quisiera empezar desde ese punto de vista, ¿no? A ver, realidades paralelas. Es un tema que ahorita está apareciendo, tal vez se está manifestando. Pero en el momento que tú me dices ¿es un síntoma de qué? Podríamos pensarlo a lo mejor en un contexto de enfermedad, podría anclarse desde esa perspectiva, o por qué es que esa palabra síntoma aparece en lo que estás mencionando. Sobre la realidad paralela. Así es. Es que mira, la realidad paralela, existen dos vertientes aquí, la natural y la artificial. A qué me refiero con la natural y la artificial? Las realidades paralelas naturales serían lo que nosotros llamamos de dimensiones físicas, 5D, 4D, 3D. Digamos que esas son realidades paralelas, que aquí mismo podrían estar en este instante pasando, pero no las vemos porque el spin del átomo, del electrón en el átomo, genera digamos, ¿cómo decirlo? El holograma de la realidad en el que tú estás, ¿no? Y todo esto viene por frecuencia. O sea, si tu frecuencia es digamos, de tu conciencia y de la luz que tú emanes es tantos hertz, tú vas a ver, digamos, la tercera dimensión. Si tú, digamos, te elevas, lo que se llama la famosa ascensión, pues pasas a lo que es la 5D, que es por ejemplo, el astral de aquí, ¿no? Que en realidad yo te digo que estamos nosotros en la 4, ¿no? Entonces, porque la cuarta es la densidad, entonces pasas de cuarta a quinta. Entonces sería como ir al mundo pues, de los muertos, ¿no? El astral. Ahora, la realidad paralela artificial son realidades físicas, igual que esta, creadas por la manipulación del tiempo. Que eso lo hizo, los gobiernos secretos lo han hecho, ¿no? El gobierno secreto, todo lo que es la teoría de conspiración con Illuminatis y todo esto, ¿no? Entonces, vamos a andar un poquito en eso. Excelente. Entonces, fíjate que ya estás de alguna forma planteando, ¿no? Y dando una base. Realidad paralela artificial y natural. Vamos, me gustaría justamente explorar en la medida de lo posible lo natural, que quiero pensar dentro del despertar de la conciencia es lo que se busca. Pero asimismo, ¿qué tanto lo que mencionaba, ¿no? El efecto Mandela, Blue Beam y Montauk, pues ya aparece, ¿no? En la dinámica de lo artificial. Para empezar, digo, si quisiéramos hablar de realidades paralelas, hablaríamos de realidad como lo mencionas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que sea paralelo? ¿Es cruzarnos eventualmente de esta cuarta dimensión con quinta dimensión sin querer? ¿O porque lo estamos buscando y bueno, se manifiesta en nosotros? ¿Qué es lo que hace que una realidad sea paralela? Verme yo como un efecto de déjà vu, por ejemplo, verme yo viéndome a mí mismo y decir, wow, o sea, alguna vez vi Futurama, ¿no?
llegan como a los confines del universo y observan que ellos mismos están observando del otro lado. ¿Qué sería entonces una realidad paralela en ese sentido? Ok, bueno, vamos a hablar, me parecería más terrenal hablar de la realidad paralela artificial, porque si nos vamos a las otras sería como hablar ya de dimensiones, y ese tema sería todo un tema aparte, ¿no? Entonces, la realidad paralela física podríamos decir que es esta misma, estamos hablando de la 3D, 4D, como le quieran llamar, donde empezó cuando se descubrió, descubrieron, no tanto descubrieron, sino que a los gobiernos de finales del siglo XIX y principios del XX se les otorgó lo que es tecnología extraterrestre. O sea, empezó a haber contactos con algunos mandatarios y también empezó a haber, lo que es la tecnología de Tesla y de algunos otros de ese tiempo, y que no había el control que tenemos ahora. O sea, porque ahorita si tú quieres inventar el motor de agua, te matan. Si tú inventas algo que beneficia a la humanidad en cuestión energética principalmente, te matan. O te amenazan y luego te matan. Y en ese tiempo no. Entonces la tecnología se desarrolló a pasos agigantados. Entonces empezaría yo con lo que fue la Alemania nazi. A Hitler lo contactaron los seres de Aldebarán. Hay que entender que los de Aldebarán vienen siendo la misma casta de los de Lira, Vega Lira, que son lo que conocemos como pleiadianos. Bueno, los pleiadianos es el último lugar donde se fueron a vivir esos de mismas razas, por las guerras de Orión, pero ellos provienen de ahí. Son seres humanos como nosotros, algunos miden 2 metros, otros 3, 4, 5, hasta más. Depende el mundo y la dimensión en la que se encuentren. Ahora, ellos vinieron porque, digamos, que para esto hay que entender que en este mundo Matrix, Tierra, cuarentena, ya estaba programada la famosa Operación Rescate, que tanto digo. Operación Rescate de la humanidad, de las conciencias de la humanidad. Y la Operación Rescate no empezó hace unos años, empezó hace 2000 años, cuando vino Jesús. Él fue el iniciador de la operación y obviamente no iban a venir a preparar el camino 10 años antes, ¿no? Tendría que venir de hace 2000 para hacer las preparaciones psíquicas y más bien de acoplamiento. Él no murió en la cruz, él se fue a la India a hacer todos los tratados de pacificación con los intraterrenos, la organización de lo que iba a venir él decía dentro de poco, ¿no? Jesús hablaba mucho de cuando los tiempos lleguen y todo esto, ¿no? Que muchos pensaban que ya era cuando él iba a morir o en pocos años, ¿no? Y siempre se decía, no, ya se va a acabar el mundo. Realmente lo malentendieron, pero ya estamos en estos tiempos. O sea, ya en este momento ya estamos. Ok, entendido. Finalmente, el hecho de que existiera una intervención hace algunos años, ya bastantes años, y que eventualmente se fuera desarrollando a pasos agigantados, pero que también se bloqueara hoy en día, pues tiene todo un trasfondo, ¿no? Tiene un trasfondo que al final del día no puede quedarse simplemente en el entendimiento de esto es una realidad paralela y se acabó, ¿no? O sea, el contexto que nos estás dando en ese sentido nos va llevando hacia, por ejemplo, la historia de, el camino, el caminar, el andar de Jesús, ¿no? Y toda, digamos, parece una misión extraterrestre, ¿no? Para poder darle pauta y darle una estructura a lo que iba a venir después. Pero regresando entonces a esta idea de las realidades paralelas, si se proporciona la tecnología, como mencionabas, a Hitler, ¿con qué intención? ¿Con qué intención la tecnología le fue dada? Con la intención, si es artificial, quiero pensar ya de antemano que es para manipularnos, para detenernos, para tenernos como en observación y listo. Quiero pensar que es eso, ¿no? Digo, por ahí escuchando, cualquier intervención externa en realidad es más para detenernos, ¿no? Si el camino es hacia adentro, pues lo externo, ¿para qué serviría entonces?
Ok. Bueno, hay que entender que este mundo cuarentena tiene tratados digamos, de no intervención, como dice su nombre, cuarentena, de hace 80, 90 mil años, de que se desarrollara un proyecto de humanidad donde vinieran a encarnar todas las almas que no tenían dónde encarnar después de la guerra de Orión, ¿no? Entonces tienes pues, a un montón de gente aquí trastornada por todos esos procesos que hubo, que son muy profundos y son muy detallados la cuestión de cómo fue llevado a cabo el proceso de destrucción y de aprisionamiento de almas durante la guerra de Orión, que eso vamos a ahondarlo en un futuro, porque es un tema muy amplio. Pero entonces tenemos aquí en la Tierra gente encarnando y encarnando y encarnando ciclos interminables de vidas sin aprender nada. O sea, se supone que este mundo cuarentena era para regenerar esas almas y al final no pasó nada. O sea, estamos igual que cuando comenzamos, o así no es que peor. Muchos que eran buenos ya hasta se hicieron negativos por la misma Matrix que te mantiene trabajando de sol a sol, teniendo un montón de problemas familiares, de dinero, de alquiler, de guerra, de asaltos, de política. Siempre, o sea, nunca ha acabado. O sea, el mundo está en un abismo, en lo que decimos, en una frecuencia umbralina. O sea, literal, este es un purgatorio, no estamos en un mundo ideal, un mundo de conciencia, ¿no? Entonces, Jesús vino y dijo, ya se acabó el juego, vamos a demostrar aquí en la tierra que está gobernada por entidades negativas, que ya venimos y ya les vamos a dar un chance de 2000 años para que se vayan a retirar y que pues vayan haciendo los procesos que tengan que hacer para ya irse. Entonces, cuando acabe este proceso de 2000 años, 2000 y tantito, es lo que dice la Biblia y todo esto, pues va a venir él y pues, se va a llevar cada quien paja y trigo, ¿no? Pues tú para acá, tú para allá, es la operación rescate, que a veces a muchas personas no los va a rescatar las jerarquías crísticas, les van a rescatar los grises, porque ellos pertenecen a esa jerarquía, a los reptilianos, ¿no? Pues ellos pertenecen a esa jerarquía, entonces cada quien se va a ir con su cada cual. Esa es la operación rescate, ¿no? Y si te tienes que ir a los umbrales de reptiles, pues ese es tu rescate, ese es el que te mereces y ese es el que tuviste que pues por tus méritos, pues tienes que ir ahí, ¿no? Entonces, cuando llegaron los extraterrestres con Hitler, ellos querían adelantarse a todos estos procesos. Ellos no querían que, pues primero que nada, digamos que rompieron el acuerdo de no intervención, de cuarentena, pero como ellos ya habían hecho contacto, ya no podían, digamos, pues hacer reverso el proceso. O sea, dijeron, no, ya los contactaron. Y Hitler y bueno, sus secuaces se enteraron de toda la historia cósmica, de dónde venimos, le contaron todo, ¿no? No sé si se lo contaron bien o igual tuvieron ahí algún error de traducción o algo que le beneficiara a esa raza en específico, porque por ser pleiadianos siempre pensamos que son buenos y no, realmente no. O sea, hay muchos pleiadianos negativos. Yo siempre digo que hay positivos y negativos. Y ambos, que son las polaridades, para un maestro son malos. O sea, o sea, ni bueno ni malo, porque estás de un lado extremo, estás viendo una perspectiva extrema. Un maestro siempre va a tener que llegar al punto, al otro polo, al neutro, ¿no? El tercer polo, el neutro. Entonces, los extraterrestres que son realmente maestros no intervienen para nada, porque ellos dejan que el proceso se lleve a cabo solo y que se experimente la vida a lo más que se pueda sin intervención. Entonces, probablemente eran seres medio negativos. Bueno, desde un punto de vista, ¿no? Entonces, dieron tecnología a Hitler para que se desarrollara y para que no perdiera la guerra. Entonces se hizo esta famosa campana nazi y toda esa tecnología oculta de Von Braun. Él ya tenía mucha tecnología. Von Braun llegó a la luna en el 33, 35. O sea, antes de la guerra, ellos ya habían llegado a la luna con los cohetes que ellos habían fabricado, con tecnología de Tesla, extraterrestre, etcétera. Y posteriormente, de lo de la campana era para no perder la guerra, porque ellos decían, tenían la probabilidad de perderla, entonces si la perdían, iban a ir a otra línea de tiempo a arreglarlo y a solucionar este problema, que para ellos era eso. Entonces,
ese fue el primer problema, que cuando ellos se movían en línea de tiempo, o sea, ellos regresan, mueves algo, y cuando regresas ya es otra línea de tiempo, como lo que pasa en Volver al Futuro. Es prácticamente eso. Entonces empezaron a bifurcar. En ese sentido, entonces, podríamos decir que en alguna línea del tiempo ellos ganaron. Ok, eso está interesante, como pensarlo, ¿no? Pero cuando dices, regresan y bifurcan, ¿cuántas líneas hay? No quiero pensar que no es como que alguien lleve un conteo, ¿no? Pero si hay muchas líneas derivadas de la bifurcación, entonces, ¿qué posibilidad hay de que el yo que soy yo, por así decirlo, sea consciente de todos los yos que también existen, ¿no? Y así como, vamos a decir, ¿no? Hay, por poner tu número, ¿no? Hay 1000 yos. Si todos esos 1000 yos nos ponemos como en una misma frecuencia, ¿podríamos unificar todo esto que se fue dividiendo? O sea, ¿es eso posible de manera personal? Y dos, el hecho de que se bifurcaran a nivel gobierno y que existiera toda esta tecnología, genera entonces que también esa tecnología sea más poderosa, o cómo es que se entendería esto que te estoy o que estás platicando. Ok, sí, está buena esa pregunta. A ver, primero lo de los yos. Sí hay un conteo. Se me hace que más o menos no varía entre 20 y 30 realidades hechas por el gobierno secreto. Que el gobierno secreto muchos piensan que son los americanos, que son los ingleses, no sé, no. O sea, es un gobierno que no tiene nada que ver con nadie de ellos. Todos los presidentes de todo el mundo son títeres y ellos manejan los hilos de la política, de la economía, de las corporaciones, etcétera, ¿no? Entonces ellos son digamos que las famosos Illuminati, o como les querramos decir, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil que unifiquemos a los yos, porque no nada más tienes a los yos derivados de estas realidades paralelas, sino hay otras realidades, las naturales. Ahí estás tus otros yos, los que es el famoso cuerpo causal, es que tú has encarnado en un montón de personas en la historia, pero para nosotros el tiempo existe en este planeta, pero para el cuerpo causal que está fuera del planeta no existe el tiempo. Entonces son realidades paralelas. O sea, Juanito que está en la Edad Media, fulana que está, no sé, en la época de China antigua, tal que está aquí. Entonces, son realidades paralelas porque el tiempo no existe, ¿no? Son otras realidades paralelas. Entonces, a ver, aparte de esto, existen las realidades paralelas del umbral. Hay mucha gente que está atrapada con clones en los umbrales. Los umbrales son purgatorios tecnológicos creados por extraterrestres negativos. Dios, ni Micael, ni nadie de esta jerarquía de amor incondicional iba a permitir que se crearan los purgatorios o los umbrales. Los umbrales son para vampirizar, o sea, son para extraer energía crística de a seres que no tienen esa capacidad, o sea, seres anticrísticos. El famoso anticristo no es una persona, no es alguien que ya vino, no, es podríamos decir, una frecuencia de algunos seres cósmicos que tienen, digamos, en su genética astral monádica, de la mónada, del cuerpo superior monádico, búdico, como le quieran llamar, átmico, o sea, su estructura no es crística, o sea, no tienen conexión con la fuente. Entonces, ahí está el anticristo. Ahora, estos anticristos reptilianos, como les quieran llamar, ellos crearon los umbrales. Los crearon entre dimensión y dimensión, entre la tercera y cuarta y quinta, quinta y sexta, y así, sexta y séptima. Entre esos existe una malla, una telita, que se llaman membranas Varana, ¿no? En esas membranas existe un vacío. Ese vacío es del mismo tamaño del universo. Entonces, ahí replican universos artificiales. Y de ahí viene lo que es la famosa Matrix virtual, ¿no? Entonces, tenemos clones ahí también. Nosotros ahí también estamos, ¿no? Entonces,
entrelazamiento cuántico tenemos luego todo esto que pues, nos jala, o sea, la negatividad, o sea, dices, ¿por qué me va tan mal? Si yo ya estaba bien, y por entrelazamiento cuántico. Entonces, toda esta tecnología que se ha usado, pues no es para el bien, sino es para hacernos la vida más y más difícil. ¿Sale? Entonces, la otra pregunta ya no la recuerdo. Sí, la otra pregunta tenía que ver, bueno, primero lo planteamos con los yos, ¿no? ¿Sería posible unificar? Ahorita das una explicación donde muy probablemente no, sobre todo por las diferentes divergencias, ¿no? que van existiendo. Y la otra pregunta es si así como los yos buscan o aspiraríamos o eventualmente podría haber un interés por ser uno mismo, lo mismo que pasaba con los gobiernos, ¿no? O sea, podrían ellos, como en las 20 o 30 que mencionas ahora, ya le diste un número, podrían ellos como comunicarse entre esas líneas de tiempo, en esas líneas, esas realidades, y sí ser como poderosos dentro de eso. O sea, así como yo a lo mejor de pronto digo, ok, estoy bien, me empieza a ir mal, desconozco las situaciones, desde este punto de vista sería una realidad paralela a la que está por entrelazamiento cuántico teniendo un efecto en mí. ¿Podrían entonces los gobiernos también comunicarse entre ellos para decir, ah, esto nos está funcionando, esto nos está permitiendo cosechar más energía, esto nos está permitiendo manipular más? ¿O también están aislados y cada quien vive dentro de esa realidad que ya construyó? Ok, o sea, si los gobiernos tienen un interés específico, ¿no? En crear toda esta paralelismo de vidas, ¿no? O algo así, ¿no? Más bien, imagínate que sería como de esta forma, ¿no? Levanto un teléfono y digo, hola Cecilio de la realidad 3, ¿cómo estás? Ah, oye, bien, estoy meditando. ¿Tú también? Sí, yo también. Los gobiernos tienen, digamos, de alguna forma ese potencial de levantar como el teléfono y decir, oye, pues yo les eché aquí unos químicos, ¿cómo ves si tú lo intentas? A eso me refiero a ese tipo de comunicación, si es posible. Probablemente es posible porque si no ve cómo está el mundo, cómo es que nunca se equivocan, cómo es que nunca los descubrimos, cómo es que es tan difícil darnos cuenta de que vivimos engañados. Probablemente ellos manipulen todo esto. O sea, yo siempre he pensado que superpoder de algún superhéroe es de los más efectivos. Yo pienso que nadie le gana, por ejemplo, a Flash, ¿no? Que puede viajar en el tiempo, ¿no? O sea, simplemente con el viajar en el tiempo ya nadie te puede hacer nada, o sea, eres inmortal, ¿no? Entonces, probablemente lo hagan, ¿no? Me gustaría más que nada explicar de dónde surgió. O sea, decimos que viene de Hitler, Hitler perdió la guerra en esta realidad, pero en la realidad uno, que es probablemente la que debió haber pasado porque era la más obvia que debía haber pasado, es donde ganan los nazis. Esa está paralela a esta. En ese mundo tú te puedes proyectar, o sea, si tú quieres ir ahí con las capacidades de la mente, te desdoblas, te proyectas en astral y le pides a tu yo superior que quieres ver la realidad paralela tal, donde están los Cuarto Reich, los alemanes y todo esto, ¿no? Entonces vas a ir a un mundo donde es mejor que hay más tecnología, los carros ya vuelan, o sea, no nos mantuvieron con la presión de la gasolina y del petróleo contaminante. De hecho, esta realidad es de las más malas. Es quizás la que ya está pegado a los umbrales. O sea, nosotros ya estamos vibrando en umbral. Porque en esta realidad, si te das cuenta, todo está hecho para el mal. O sea, todo lo que produce un gobierno o una empresa ya viene con la marca de la bestia. O sea, ya viene para matarte, para contaminarte, para enviciarte, para hacerte adicto, dependiente, no ser libre. O sea, cualquier cosa. ¿Qué te gusta? Un celular. Está hecho para eso. Un coche, la gasolina, los alimentos, la ciencia, todo está hecho para eso, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos en la Matrix umbralina, que es algo ya muy difícil salir de eso. Entonces, por eso se hace la operación rescate, para que todavía hay un chance de sacar a unas personas de aquí que estén, digamos, pues, despertando conciencia y que no se confundan más todavía, ¿no? O sea, si ya están saliendo, vámonos, porque todavía hay muchos planes malignos que tiene el gobierno secreto, por ejemplo, ya sabemos, el pinchazo, y otros más que ahí están saliendo,
Y ahorita con lo de los ovnis, ¿no? El Blue Beam, ¿no? Probablemente vamos para allá. Entonces la gente va a caer loca. El proyecto Montauk tuvo, digamos, la base de los nazis. Los nazis, como perdieron en esta realidad, ellos donaron todo ese dinero. O sea, de hecho hubo un tren lleno de oro que salió, no me acuerdo, allá de Alemania, antes de que llegaran los rusos y los americanos lo pasaron por Francia y según se destruyó, no sé, se metió en una cueva y se explotó. Algo así, no me acuerdo. Pero sí está documentado, así lo buscamos, lo vamos a encontrar. Y ese oro, todo era un cargamento de oro. Eso fue para el proyecto Montauk. O sea, era el proyecto alemán nazi llevado a Estados Unidos. O sea, pero bajo la misma dirección de los nazis. De hecho, los mismos nazis llevaban a todos sus científicos y ahí siguió el proyecto. Entonces, ahí empezaron a hacer lo que es el proyecto Filadelfia del barco. No me acuerdo cómo se llamaba el barco, pero era un barco, empieza con E, no me acuerdo. El barco era un buque militar, eso me parece en los 40s, y lo iban a enviar, lo querían desaparecer, o sea, descubrir dizque la invisibilidad o la teletransportación. Y salió creo que en otro puerto, pero estaban todos muertos. Entonces ahí se dieron cuenta que en realidad no se transportó, o sea, no se teletransportó, viajó a otro año. Me parece que viajó, si no mal recuerdo, el Montauk abrieron un portal ese día y se replicaba, me parece, cada 30 años. Unos 40, 50, 60. Ajá, en los 60 había otra apertura, 60, 70, en los 80 había otra y luego hace poco había otra. Eran como 4 portales. Creo que apareció en los 80, no me acuerdo bien. Apareció ahí, pero entonces los científicos del gobierno secreto de los 80 dijeron, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ah, no, es que apenas llegó aquí. Ahora hay que regresarlo a su línea de tiempo. Entonces lo regresaron, pero ya con información del futuro. Y se dieron cuenta que en realidad no nada más era la teletransportación, era viaje en el tiempo. Entonces ahí empezó también la intervención de que ellos mismos se mandaban tecnología del futuro. O sea, ellos viajaban al futuro, agarraban tecnología de ahorita y se las regresaban a los 40. Por eso tienen toda esa capacidad. Entonces ellos empezaron a tener la tecnología de ahorita, no la de que tenemos a la vista, sino la oculta, ya en los 40 y 50. O sea, tenían ya el poder de un dios en ese tiempo. Entonces empezaron a hacer pues muchas tonterías. Muchos no saben cómo se hacía. Es bien fácil de decir cómo se hace. No tiene mucha ciencia. Ellos agarran un psíquico, el mejor psíquico que te imagines. Ese psíquico puede tener visión astral, profecía, telequinesis, todo. Tiene un montón de capacidades. Obviamente dentro de un rango de lo normal, o sea, dentro de pues, como una persona con capacidades psíquicas normales. O sea, no estamos hablando del paranormal, sino normales, pero muy despiertas. Entonces, este psíquico lo sientan en una silla, le conectan los cables y toda su emanación psíquica que sale de su mente es captada por la silla y llevada a unas antenas gigantes tipo HARP, por así decirlo, que digamos que repliquen esa frecuencia que está él pensando y la exponencian al infinito, a lo que quiera. Entonces, por ejemplo, si él piensa, vamos a poner un ejemplo, de hecho todo lo que es la serie de Stranger Things, la 1, que sale la niña de un lugar de instalación y que ahí salió un monstruo, eso es el proyecto Montauk. Eso de ahí lo sacaron. O sea, es exactamente eso. Ahí tenían a niños, o sea, salió un monstruo una vez. O sea, entonces, si el psíquico, por ejemplo, se imaginaba que quería que lloviera, no sé, en Nueva York, llovía. Si quería que ganara un presidente las elecciones, ganaba. Si quería que, no sé, por ejemplo, subiera la criminalidad en tal municipio, subía. Si querían, lo que quisieran podían hacer porque ellos hackeaban ya, digamos, la realidad con el psíquico. O sea, entonces el psíquico a veces llegó a, por ejemplo, a imaginarse un edificio
y se materializaba el edificio. Se imaginaba un monstruo y aparecía el monstruo, que es el de Stranger Things. Ese monstruo lo aparecieron para destrozar el proyecto, porque ya estaba muy viciado. Entonces, entre algunos de ellos se pusieron de acuerdo de que apareciera un monstruo para que destruyera todas las instalaciones y se comiera a toda la gente, y cerraron el proyecto Montauk. Ahí, en teoría lo cerraron, lo reabrieron en los 90, me parece, ¿no? Pero bueno, ya me extendí con lo del Montauk. No sé si hay alguna otra pregunta. No, de hecho, esa es la intención, ¿no? Dentro del tema de realidades paralelas es justamente argumentar, es dar un sentido, es dar una base, una justificación para entender cómo es que se van entrelazando los proyectos, ¿no? Digo, ahorita mencionas el Montauk y es una excelente referencia a la serie porque de alguna forma va ejemplificando, ¿no? Nos lo va poniendo a la vista, nos va diciendo esto es lo que puede pasar o incluso esto pasó, ¿no? Y ahí está presente. Digo, queda pendiente todavía la última temporada, que yo creo que es este desenlace que estás comentando, ¿no? De qué forma a lo mejor toman esa decisión, pero bien dices, ¿no? Aquello que a lo mejor y lo argumento así, ¿no? En esta realidad fracasó o falló, seguramente en alguna otra realidad dijeron, ok, lo interesante, los alcances de este proyecto, nos lo llevamos, lo mejoramos, lo perfeccionamos y listo, ¿no? Aquí es como el prueba y error y allá es vamos a aplicarlo, ¿no? O sea, me suena de pronto que podría ser eso. Entonces, el proyecto Montauk tiene la intención de utilizar a un psíquico que sería como la base, ¿no? Sería desde donde está emanando y a partir de ahí está proyectando, ¿no? Desde las capacidades que tiene, ¿no? Y lo derivas después en el proyecto HARP, que quiero pensar que ese proyecto entonces ya no depende de un psíquico, sino lo van traduciendo a la parte tecnológica. Sí, digo, ahorita tú me dirás si es correcto, ¿no? Pero lo biológico se hace tecnológico. Y entonces ya no estás como dependiendo del factor humano, que también tiene estos errores, para seguir haciendo toda una manifestación, ¿no? de esta realidad que mencionas, ¿no? Entonces, si desde el proyecto Montauk vemos la posibilidad de diversas realidades, pues, ¿cómo saber que lo que estamos viviendo es real dentro de lo que cabe? Que ciertamente la intuición es esta brújula que aún tenemos, ¿no? Esta brújula en lo interno. Pero si estamos investidos por todo lo que ocurre a nuestro alrededor, entonces, y si al final dices, bueno, se van escapando desde diferentes realidades, pues estamos manipulados a un nivel impresionante, porque no vemos quién nos manipula, ¿no? Simplemente acontece, damos por sentado y se acabó, ¿no? Montauk, ¿qué otros alcances tiene? Si es que los tiene. ¿Qué podría ocasionar hoy en día si dices que en los 90 se abre? Hoy en día, ¿qué nos podría hacer pensar? ¿Qué nos podría, pensándolo en la psique humana, ¿no? ¿Qué podría provocar? Porque me queda claro que el clima, la criminalidad, pero a nivel personal, ¿qué nos hace? Como seguir enviciados en lo nuestro, seguir como ensimismados en nuestro acontecer, tratando de resolver. ¿Crees que actualmente estemos bajo los efectos de algún posible Montauk? Sí, obviamente sí estamos en todos sus efectos muy fuertes. Por ejemplo, el HARP, ¿no? Yo creo que lo del psíquico que se quitó, o sea, se quitó un psíquico porque ellos mismos se dieron cuenta que estaban haciendo cosas muy malas. Entonces, yo creo que ya no les funciona el psíquico. Ya como dices, han de usar lo que son computadoras cuánticas o algo así, ¿no? Que ya es una tecnología más tremenda. Ellos usaban niños, muchos niños. Vamos a entender la estructura del gobierno secreto, o siniestro gobierno secreto, como le decimos. Ellos querían el poder, ¿no? Entonces, tú me preguntaste, ¿por qué y para qué? Pues para el poder por el poder. Y el poder nunca tiene límites. Ellos quieren más poder. Entonces, querían la estructura de un mundo, pues ya bajo su dominio, que es una sola moneda, una sola religión, un solo, digamos, país, ¿no? Que en realidad nos los
pintaron muy bonito con la globalización, que en realidad es una tontería. La globalización nada más nos echó a perder, nos hace depender de cosas que están a miles de kilómetros, que no sería necesario, ¿no? Y que acabó con las culturas, digamos, de cada lugar. Entonces, ellos para lograr todo esto tuvieron que usar el proyecto Montauk. El proyecto Montauk no nada más era de la antena, tenía muchos proyectos aledaños y paralelos. Tenían intercambio tecnológico con extraterrestres, tenían lo que es también secuestro de niños para diferentes propósitos. Pues secuestraban a los niños y veían si tenían, los sometían a ciertas pruebas, generalmente de terror y de dolor. Veían que si tenían, primero los rompían, o sea, los rompían es que sí, que ya los dejaban blanditos, ¿no? Para ver si les podían enseñar alguna otra cosa. Los que no, pues son llevados a otros lados, ¿no? Extracción de adenocromo y otros lados más feos, que es difícil mencionarlos. Y los que sí pasaban las pruebas, los entrenaban y los posicionaban como títeres del orden mundial. Los actuales presidentes, los actuales actores de Hollywood, algunos, muchos, gente importante en las corporaciones, son niños que venían de ese entrenamiento tipo Jason Bourne, que la película, que era un soldado, ¿no? Y que le lavaron el cerebro y se volvió una máquina para el gobierno. Más o menos así. Entonces, toda esta estructura de poder empezó pues en los 50, 60 y esos niños que eran en ese tiempo, ya para los 80 ya estaban posicionados en todo el mundo, ¿no? Haciendo lo que se les ordenaba hacer, ¿no? Ese es otro proyecto aledaño al Montauk. Otro proyecto aledaño es que, por ejemplo, el psíquico podía abrir, aparte de que podía abrir portales para ir al pasado, al futuro, podía ver abrir un portal a otros planetas. Entonces el primer portal que se abrió creo que fue a Marte. Entonces se podía ya teletransportar gente allá. De hecho, allá hay colonias, de gente viviendo allá, americanos, rusos y otros. O sea, el siniestro gobierno secreto ya tiene todo eso allá y no necesitó llegar en nave, ¿no? Todo ese poder infinito de Dios lo tenía pues Montauk. Ok, entonces las realidades paralelas, fíjate que yo lo estaba pensando así, realidades paralelas como que se había centrado exclusivamente en el planeta Tierra, sobre todo por la parte de cuarentena que mencionas, pero entonces vamos más allá, realidades paralelas sería universos paralelos. Quiero pensarlo así, porque si la gente ya se encuentra, o sea, si diferentes nacionalidades ya se encuentran en Marte, quiere decir que no solamente afectó la Tierra, sino que afecta, o no sé si sea realidad paralela a nivel galaxia, a nivel universo, y como mencionas, más cerca del umbral, ¿no? En ese sentido. Eso es lo primero que me viene a la mente, ¿no? Vamos a llevarlo ahora como a esta parte del universo, ¿no? Y dos, con lo que empezamos, si las personas han estado viendo, visualizando, viviendo justamente algo que llamemos voces o personas o situaciones, quiere decir que no solo el planeta, sino entonces también los universos están de alguna forma encontrándose y es donde decimos, es que yo escuché a esta persona, pero no la conozco, o la conozco, pero como que algo no tiene sentido, ¿por qué está aquí? Ok, la pregunta sería como si el universo también tiene realidad paralela, ¿no? O sea, esa es la pregunta. Sí, porque entonces me queda claro que no solamente es el planeta, sino sería el universo, ¿no? Y cómo entonces eso afectaría la vida cotidiana, ¿no? Digo, hay muchos otros escalones, la vida cotidiana, la vida en pareja, la vida de familia, la vida en sociedad, pero llevémoslo a estos extremos. Si existe un universo paralelo, entonces la manifestación de mi vida está en función también de ese universo, ¿no? Ajá, ok. Mira, lo que pasa es que todo este experimento Tierra no es, digamos, todavía negativo. Es como si tuvieras a puros enfermos, pues no puedes abrirle y que se salgan porque van a contaminar afuera.
tienes que haber una purificación, ¿no? La famosa paja y trigo que ya viene. Yo creo que, bueno, existen lo que es las mallas de frecuencia, que aquí la malla de frecuencia que tiene la Tierra es para que no podamos, digamos, recordar vidas pasadas, despertar capacidades psíquicas, viajar en astral, conectarte con seres estelares a través de la mente. O sea, no puedes hacer eso. Pero existen mallas de frecuencia, no nada más en un planeta, sino en todo el sistema solar. Entonces, nosotros como sistema solar llevamos una egregor junta, llevamos una alma colectiva junta, en una evolución parecida. Digo que hay algunos seres de Júpiter, de las lunas de Júpiter y otros de otros lados que ya están más evolucionados. Sin embargo, no creo que toda esta contaminación de que nosotros podamos hacer lo que querramos con la tecnología de Montauk y otras, podamos irnos tan lejos y contaminar sociedades estelares. Yo creo que hay un freno, ahí hay algún freno. De hecho, cuando ellos empezaron a viajar, digamos que viajaban con portal, digamos, de aquí a allá, o sea, de los 50 a los 80. Era como un túnel, o sea, ellos dicen que lo veían como que se abría una puerta, o sea, como no una puerta, sino como un agujero, pero se veía mucha luz, o no, o oscuridad, pero se metían y ya no se veía que pues, del otro lado ya no pasaba nadie, pero que ellos viajaban como en un túnel. O sea, por eso yo creo que viene eso del túnel del tiempo y todo eso, ¿no? De serie. Y ya salían en el otro lado, pero en algún momento ellos quisieron abrir un portal dentro del mismo portal. O sea, querían dentro del mismo túnel, en vez de salir recto, irte horizontal, vas a oblicuo, o irte hacia el otro lado. Y ahí fue cuando una vez se les aparecieron unos como guardianes del tiempo, que tengo entendido, ellos no supieron quiénes eran, piensan que eran extraterrestres, no sabemos bien, y les dijeron que no podían ya hacer eso. O sea, les habían dejado ya jugar con un poquito del tiempo, pero ya hacer otras cosas más difíciles no se iban a poder hacer. Entonces yo creo que todavía hay un cierto control de no salirnos del huacal, ¿no? O sea, no salir tan lejos. O sea, sí se ha podido hacer, pero no tanto. O sea, entonces ahí la pregunta sería, ¿por qué han dejado que haya tanto sufrimiento? Se supone que pues están también controlando un poco, ¿no? Entonces es lo que a veces no lo entendemos, pero esto porque hay muchos intereses de muchas, digamos, frecuencias, seres de energía, no es que todo lo maneje Micael. O sea, si lo manejara, hoy mismo se acaba el mundo, para bien, ¿no? Pero hay muchos intereses, o sea, los grises traen intereses, los reptiles traen intereses, todos traen intereses, entonces no se van a poner de acuerdo, ¿no? Entonces, pues más o menos es por ahí más que nada la cuestión de por qué este mundo se está convirtiendo en un umbral, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, ya creo que va aterrizando la información, ¿no? Como lo mencionas. Y ahora, justamente eso fue Montauk. ¿Qué pasa ahora? Y porque lo mencionaste en alguna parte de la entrevista, ¿qué pasa con Bluebeam? ¿Qué es Bluebeam? ¿Qué tanto se vincula con Montauk? Si es que se vinculara. Si no, ¿cómo es que aparece? ¿Cómo es que surge? ¿Qué significa? ¿Qué podemos esperar de Bluebeam? Ok, Bluebeam, el rayo azul, ¿no? No tengo bien estudiado las fechas y de quién lo sacó a la luz. Muchos de estos temas han salido a la luz por ex miembros del siniestro gobierno secreto. Por ejemplo, el de Montauk lo escribió un señor que se llama Presley, creo, y otros, son varios. Pero este señor no recordaba nada. Él recordó, o sea, ya les borran la memoria, o sea, todos los exmiembros les borran la memoria y ya no, o sea, se empezó a acordar porque alguien lo identificó por ahí y le dijo, ay, tú eres el director de acá, de Montauk. Él era el director en otra línea de tiempo, ¿no? Y él, pues, no se acordaba. Entonces fue cuando él empezó a recordar poco a poco con hipnosis, ¿no? O sea, si no hubiera sido por eso, no se acuerda. Lo mismo pasa con Corey Wood, que es ex miembro del siniestro gobierno.
Él fue, pues vivía normal, trabajaba como hijo de vecino y un día fue al doctor por un problema en el ojo y no recuerdo si eso le despertó un poco la capacidad y se empezó a acordar como de lo que le había pasado. Y él había sido un miembro militar del gobierno secreto en bases de la Luna y en ovnis, ¿no? Porque el gobierno secreto maneja los ovnis. 90% de los ovnis son de ellos. Entonces, vamos a entender que el Blue Beam es otro proyecto alterno, como el HARP, el Paperclip, todos varios de estas cosas que han salido a la luz. Muchas son digamos, sacadas por ellos mismos para confundirnos. Ellos se han dado cuenta que la verdad no se puede transformar totalmente. Ellos tienen que jugar con la verdad, porque si ellos nos dijeran puras mentiras, es muy evidente que es mentira. O sea, entonces ellos esconden la verdad en las narices de nosotros. Por eso en las películas nos ponen las cosas que realmente están sucediendo y nosotros lo agarramos chusco, o sea, como si fuera, mira, pues, o sea, las teorías de conspiración nos las ponen luego en las series y esto, para que nosotros mismos pensemos que son tonterías. Realmente no. ¿No? O sea, nada más hay que ponernos a ver cómo está el mundo y cómo no se avanza en lo más mínimo en ningún centímetro de este planeta. Entonces, el Blue Beam, pues se supone que son, bueno, hologramas que te pueden recrear en el cielo o en algún lugar. De hecho, dicen que se usó en las Torres Gemelas, cuando se cayeron, que uno de los aviones, creo que, o los dos, no eran reales, que eran holográficos. Para esto hay que entender que hay gente que ya reencarnó y que murió en las Torres Gemelas. Hay bomberos, policías que recuerdan bajo hipnosis de regresión de vidas pasadas y ver cómo murieron en las torres. Pero existe un caso muy interesante de un niño o una persona que recuerda haber sido viajante del avión de esa vez. Entonces dice que ellos no iban en el avión. Que, o sea, recordando la vida pasada, dice que los bajaron, o sea, iban a abordar un avión. No recuerdo si los subieron, creo que ni los subieron. Los mandaron a un cuarto, a unas instalaciones ya alejadas del aeropuerto, y ahí les dieron cuello. Los mataron. Entonces el avión iba solo. Si es que salió, ¿no? Y si no salió, pudieron haber metido el proyecto Blue Beam, que es crear hologramas y se ven prácticamente reales. Y echaron pues ya las bombas, ¿no? Porque hasta eso hay gente que abajo dijo que se oyeron las bombas. O sea, se oye el pum, 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 como si fuera una detonación controlada. Entonces, bueno, eso es de las Torres Gemelas, ¿no? Bueno, el Blue Beam ahorita está muy a flor de piel por la cantidad de ovnis que se están viendo y que van como 5 o 6 objetos tirados en varias partes del mundo. Y mucha gente que ya está despierta ya sabe que, pues que más o menos va por ahí, ¿no? Que creen que pues se va o sea, que si llega una invasión extraterrestre, pues realmente son ellos. O sea, sería otro truco del gobierno secreto para mantenernos bajo un terror. Lo que busca el gobierno secreto, que son, digamos, la mano derecha de alguien más arriba, que podríamos decir que son los draconianos. Principalmente son ellos, que son el trono de poder de la Matrix planetaria en este instante. Entonces, ellos nos usan como granja humana. Ellos absorben nuestra energía, ellos no tienen capacidad de generar conexión crística, entonces ellos no tienen emociones y ellos a través de nosotros las entienden, las comen o las replican y sienten satisfacción, ¿no? Entonces, los planetas que tienen humanos como con códigos micaélicos en su ADN, son muy importantes para ellos, son muy codiciados. Entonces, este mundo, pues por eso se les apropió. O sea, ellos llegaron, guerrearon, derrotaron a quien estaba aquí y derrotaron a los venusianos, a los marcianos de otros lados y se quedaron con este planeta y lo hicieron prisión. Y ahora nos están siempre sacando ectoplasma, adenocromo, hormonas, y eso es físico.
Lo que no es físico, pues nos están sacando toda la energía vital y ellos mismos, pues es también como hasta un juego para ellos. Entonces, pues esa es digamos, la respuesta por qué ellos son tan negativos. Los del gobierno secreto, dices, pues son humanos también. Pues sí, son personas, pero ellos están bajo la influencia de otros seres que no ven, ¿no? Son abducidos, son chipeados. Existe por ahí la teoría de que se reúnen en algunos lados del planeta, en la Antártida, en el Océano Pacífico, en una isla de por allá. En varios lados tienen sus reuniones, los famosos Illuminati, gobierno secreto, como le quieran decir. Y ellos creo que tienen, alguien por ahí sacó, creo que el de Mundo Desconocido, sacó que tienen un cubo, como un cubo, y que ese cubo les dice qué hacer, ¿no? Así como si fuera su dios el cubo, ¿no? Entonces, de ahí viene ya las famosas religiones que usan el cubo, ¿no? Que por ejemplo, la religión musulmana, pues tiene el cubote de donde está el meteorito y de la Meca, ¿no? Es un cubo negro, ¿no? Negro. Ahora tienes a los judíos que se ponen un cubo aquí en la frente cuando están haciendo sus ritos. Y tienes la religión cristiana, que si ves la cruz cristiana, es un desdoble de un cubo. Si lo unes, se hace un cubo, es un cúbico, ¿no? Entonces, pues por ahí viene también un poco de esa teoría de la conspiración, que eso sí no está muy bien comprobado, pero pues también están yéndose también por ese lado, ¿no? De que reciben información por algo así. ¿Sale? Entonces, no sé si había otra pregunta. Pues en ese sentido, ¿no? Realmente Bluebeam es otra forma de control. Es otra forma de control, definitivamente, con la intención de seguirnos granjeando, ¿no? Pero lo curioso es eso, ¿no? ¿Qué es lo que se mueve en cuestión de información a nivel regional, a nivel mundial, ¿no? A nivel redes sociales, porque se está viralizando como nunca. ¿Y cuántos, no? Yo creo que hay bandos, ¿no? ¿Cuántos de ellos dicen no? Son globos. ¿Cuántos de ellos no? Es real. ¿Cuántos de ellos no? Es Bluebeam, ¿no? Creo que también se va como segmentando y a partir de ahí se va derivando en darles una explicación, pero al final del día pues se queda como anclado en eso, ¿no? Y termina llegando el mensaje a quien tiene que llegar para seguir estando controlando, ¿no? La gran pregunta entonces es, ¿dónde queda el efecto Mandela? ¿Tiene que ver algo Bluebeam? ¿Tiene que ver algo Montauk con efecto Mandela? ¿Dónde lo postramos? ¿Dónde lo podemos incluir? Ok. Sería más o menos, pues englobando en las realidades paralelas, ¿no? En toda los errores que cometieron al inventar el viaje en el tiempo, o a descubrirlo más bien. Y sería que hay mucha gente que recuerda las cosas no como son, sino diferente. El efecto Mandela viene de que algunas personas recuerdan que Nelson Mandela murió en la cárcel y otros que no, o sea, que sí murió en su casa, o no me acuerdo dónde murió, pero no en la cárcel, ¿no? Y en esta línea de tiempo, pues no murió en la cárcel, pero muchos recuerdan que sí murió ahí. Entonces, están seguros, o sea, están súper seguros. Entonces, hay otros, digamos, por ahí detalles de otras cosas, de películas, de series que nunca existieron, de productos que nunca existieron, cereales, por ejemplo, coches que nunca existieron, y hay gente que los recuerda. Y que por más que busques, no hay nada, no hay información sobre ellos. Entonces, hoy en día, o sea, en este año, el año pasado más se está viendo mucho efecto Mandela. La gente como que ya está despertando, los que tienen que despertar, o sea, no todos, o sea, los que ya están despertando, ellos ya están concientizando o viendo más allá y se están dando cuenta de algunas cosas que pues no se tendrían que estar pasando. Lo mismo pasa con ver, digamos, a personas. Tú, por ejemplo, puedes ser una persona y dices, pero, o sea, ¿qué onda, no? Y a lo mejor platicas y resulta que esa persona te dice después, no, pues que yo no era yo. O sea, ¿cómo? Eso es muy común. Y lo que ocurre, pues, es que hay un cruce de realidades paralelas y la otra persona, pues,
se saca de onda. Y eso está documentado en un montón de anécdotas. Digo, este no es un podcast de anécdotas, de historias de fallas en la realidad, pero más o menos es real todo eso, ¿no? O sea, algunas, quizás no tanto, pero tantas ya han pasado y a mí me han pasado. O sea, y conozco a gente que conozco bien y le han pasado cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues yo pienso que el efecto Mandela ya es algo que, pues una realidad, ¿no? Hay que tomar mucho cuidado en los detalles de las cosas. Sobre todo ahora que se está deteniendo el núcleo de la Tierra, probablemente vaya a haber pues más cambios, ¿no? Tanto en lo que es clima, lo que es seguro el gobierno va a hacer algo ahí, el gobierno secreto nos va a sacar algo ahí, probablemente sea el Blue Beam, sea una falsa invasión extraterrestre. Entonces ya los tiempos se están acortando, o sea, ya próximamente viene un evento probablemente solar y pues de aquí va a repercutir en muchas formas, digamos, de terremotos y de todo esto que mucha gente está viendo en visiones y mucha gente, ¿no? Alrededor del mundo. Entonces el gobierno secreto se dio cuenta que había una barrera de tiempo. Ellos descubrieron que después del 2026 ya no podían pasar. O sea, dentro de la línea normal de ellos, o sea, así viene la línea y ya al 2026 ya no había nada. Entonces se sacaron de onda, pensaron que se acababa el mundo. Hasta que los extraterrestres, algunos, los grises, creo que les dijeron, no, no es que se acabe el mundo, es que hay un salto cuántico. Entonces el salto cuántico es, tú estás aquí en 2026 y vas a aparecer en el 4000, 5000 y no te vas a dar cuenta. Porque eso es algo que pasa en todo el universo. O sea, es normal, sobre todo en mundos como este, que son planetas morontiales, que son planetas Dixon, también se le dice Dixon, planetas artificiales. O sea, este planeta no es natural. Fue diseñado para que se experimente una forma de vida 3D con un ADN humano. Entonces, los grises les dijeron que es algo natural que tenía que pasar. Ya todo el mundo lo sabe, digamos las sociedades estelares. Y ellos dijeron, bueno, pero no queremos que acabe nuestro reinado. O sea, yo tengo aquí el poder. ¿Qué hacemos? Pues dice, bueno, pues dale vuelta. Entonces ellos crean más realidades paralelas para darle vuelta al 2026. Porque ellos no quieren pues perder este mundo como está. A nosotros nos puede ir muy mal, o sea, estamos enfermos, estamos envenenados, endeudados, lo que quieras, pero ellos viven muy bien, o sea, ellos no quieren perder ese poder. Entonces, le quieren dar vuelta a ese año o a esa fecha y ellos ya podían viajar al futuro, a futuros probables donde no ocurra nada y todo sigue igual. Entonces, no sabemos si esas realidades que a los que han accedido son naturales o ya son de umbral tecnológico. Por eso viene todo lo de la vacuna, PCR, todo esto, porque los PCRs eran para hacer un banco genético de la humanidad, de los que más se pudiera. Y el mismo celular, los aparatos de celular que traen la 5G, la 4G, todos los días, sobre todo en la noche, mapean tu campo electromagnético, que le decimos aura. El campo electromagnético es lo que llamamos pues vulgarmente como alma, porque es tu conciencia neural, tu conciencia no física. O sea, tu mente no está en el cerebro, sino está en el alma. Si clonan tu alma o tu campo áurico y tu campo electromagnético, te pueden clonar en cualquier lugar, porque ya tienen tu genética biológica y ahora te clonan con tu conciencia neural, nada más te la meten con tecnología que tienen. De repente puedes estar mañana mismo despertando en Alpha Centauri, en un planeta replicado como este, y no te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces es más o menos lo que ellos
tienen planeado hacer en apoyo con todas las federaciones reptiles y todo esto. Es un poder inmenso. O sea, si tú te pones a pensar con toda la tecnología que tienen el siniestro gobierno, ahora piensa qué tecnología no tienen los reptiles. Se dice que ellos tenían ya replicado todo el universo. Entonces, en esas réplicas de umbrales tecnológicos, de replicación del universo, o sea, el universo clonado, o sea, todo Nevadón, todo Orbotón y todos los 12 universos que rodean a Jabona, todos lo tenían clonado. Y ellos ahí eran los dioses. Pero ellos necesitaban almas reales para que habiten esos universos y para que los tengan vampirizados todo el tiempo. Entonces ellos, para tener almas reales, crean estos planetas, o más o menos se aprovechan de esos planetas en cuarentena, y otros más, o sea, no necesitan estar en cuarentena. Llegan, abducen, crean sistemas religiosos de control, corporaciones, dinero, y hacen que, digamos, que esas personas de las que están, digamos, encarnando, la famosa encarnación infinita, ellos te la meten también, es una programación, te negativan y digamos, como dices, te engranjan, te extraen todo la vitalidad, y cuando ya estás tú, digamos, degenerado, o sea, tú ya no tienes conexión con tu yo soy, no tienes conexión con los elementales, ya no tienes ni la capacidad de sentir nada. O sea, hay gente que ya está muerta en vida, robotizada, que así vemos a muchos aquí. Ellos ya son los que muchos dicen que no tienen alma. No es que no tengan alma, sí tienen, pero ellos ya llegaron a un punto tal de que por degeneración y degeneración de vida tras vida, no solo en este planeta, sino en otras existencias estelares, ya no son rescatables. Ellos ya no entran dentro de la operación rescate. Esas personas se van al umbral y ahí los tienen hasta que algún día alguien descubra los umbrales y los destruya, ¿no? Que a eso se dedica la jerarquía de Micael Arcángel y otros más, ¿no? En ese sentido, entonces, Jorge, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Quiero pensar que los qués, los porqués, los cuándos ya están. Ahora los cómo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Es a lo mejor complejo, ¿no? Poder incluso pensar en que puede reducirse a medita, por ejemplo. Pero también pienso que ese poder de reducción puede finalmente llevarnos hacia una amplificación de salir de todo esto. En tu experiencia, en tu conocimiento, ¿qué podemos hacer? Bueno, depende de la persona, ¿no? No podemos pedir a una persona inconsciente siquiera que escuche esto, ni siquiera lo va a escuchar ni un minuto. Entonces, pero a las personas que están en un camino de despertar, que ya se consideran o despiertas, o más o menos, o interesadas por lo menos, pues hay varias prácticas. La primera sería que sean consistentes con lo que ellos son. O sea, que no se mientan a ellos mismos, ¿no? O sea, si yo yo quiero el camino de la luz, que es el mismo camino de la verdad, tengo que ser verdadero conmigo mismo, ¿no? Entonces yo no puedo, pues, andar siendo hipócrita. O sea, yo pienso algo, digo otra cosa y hago otra cosa, ¿no? Eso hace que tu frecuencia, digamos, áurica, no exista. O sea, son personas de las famosas que traen auras, muchas que traen auras cafés, grises, negras. Esas personas no tienen campo electromagnético, ¿no? Entonces ya están chipeadas, ya están envenenadas con los metales pesados. Ellos ya obedecen cualquier cosa que les diga el gobierno. O sea, son más robots que gente, ¿no? Entonces con ellos ya no se puede hacer mucho, pero la gente que sí, que ya es verdadera, que empezó con ese camino de la verdad, yo recomiendo lo que es, pues no la religión. La religión te va a volver a envolver en lo mismo, sino más bien encontrar filosofías que no sean devocionales, que no te hagan, digamos, buscar la verdad fuera, sino dentro, ¿no? Por ejemplo, el taoísmo es la principal herramienta que yo considero y que yo tomé para sentirme un poco más, pues más tranquilo, ¿no? Porque a lo mejor esta información para muchos puede ser choqueante
y dices, o de plano es fantasiosa, como lo tomen está bien. No es, o sea, cada quien es dueño de su verdad, entonces, eh, pero los que sí quieren tomar cartas en el asunto, pues es estar tranquilos, eh, quitarse las programaciones. Lo más importante también es descontaminar el cuerpo, que es el famoso detox. Hay gente que quiere despertar, por ejemplo, quiere irse al taoísmo. Bueno, órale, me voy a echar los libros de Lao Tse, voy a empezar a meditar con el taoísmo, o con, por ejemplo, con los, ¿cómo se llaman? Lo del yoga, los mantras. Son muy efectivos los mantras. Pero si yo estoy con, no, traigo 10 encima, traigo metales pesados encima, o sea, no se va a poder, digamos, pues hacer mucho, porque si tú tienes tantos metales pesados dentro de tu cuerpo y el grafeno es como un nanobot que controla los metales que ya tienes, tú estás conectado ya a las antenas de ellos. O sea, tú ya eres una antena receptora de las frecuencias que te emanen. Y las frecuencias las emanan, pues dicen que de los celulares, de la 5G, ¿no? Que en realidad hay antenas más fuertes que están en las montañas y hay otras que están en los satélites. Entonces ellos ya te pueden mandar frecuencias las que ellos quieran y tú ya respondes a eso, ¿no? Tipo proyecto Montar. Si ellos quieren que toda esta población esté, digamos, deprimida, la deprimen, porque tú ya eres una antena receptora por los metales pesados que tienes en el cuerpo. Entonces, lo primero sí también es desintoxicar el cuerpo. Ya que estás desintoxicado, pues de empezarle a dar duro con lo que es las meditaciones, el yoga, el mantras, taoísmo, todas las filosofías orientales que no dependan de una religión estructurada son buenas. De ese lado tuvieron ese beneficio. En Occidente tenemos pues las religiones, el judaísmo, el musulmán y cristianismo no te van a llevar prácticamente a ningún lado. O sea, te van a seguir metiendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pueden ser esas prácticas y buscar, pues sí, investigar, hacerse preguntas, porque muchos dicen, bueno, ya está bueno el audio, pero pues se me olvida todo, ya mañana me voy a echar mi coquita y una tortita y se acabó, ¿no? Ya es lo mismo y no hago nada respecto a lo que escuché, aunque se me hizo interesante, ¿no? Ok, sí, que de hecho ese es como el trabajo más complejo, ¿no? Ya lo escucho, lo voy filtrando, lo voy acoplando, pero el momento en el que ejecutamos, ¿no? El momento en el que hacemos, el momento en el que decimos manos a la obra, es lo que puede dar como toda una pauta para decir, ahí va, ¿no? O ahí vamos, ¿no? Creo que ese camino es como a lo mejor lo que no nos gusta escuchar, ¿no? Alguien por escuchar y replicar información que le puede parecer interesante, no necesariamente está, está haciendo como un trabajo más amplio, a menos que sea congruente con lo que dices, ¿no? Lo pienso, lo siento, lo actúo. Entonces, en esa congruencia, sumado a toda esta visión oriental, que das como sugerencia, pero al final del día, acoplado y llevado a esta práctica cotidiana, ¿no? No es una pelea con los gobiernos, no es una pelea, la perderíamos definitivamente, ¿no? Pero si en ese sentido todos somos, digámoslo así, ¿no? Somos rebeldes para con lo que estamos entendiendo y comprendiendo, entonces esa misma rebeldía es la que nos va a abrir las puertas hacia adentro, ¿no? Entiendo lo que hay afuera, pero también entiendo el potencial que puede existir desde el hecho de que ya hay una energía crística propia, personal y de la que me puedo adueñar, ¿no? Eso creo que nadie nos lo quita y creo que puede ser el punto en el que entonces ahora sí, con paso firme, vamos hacia este despertar de conciencia. Muy bien. Jorge, ha sido un placer. Ha sido de verdad un tema, creo que da para irnos por diferentes líneas. Yo pienso que quienes están escuchando se van a llevar muchísimo si así lo desean y si así lo quieren, ¿no? Agradezco tu tiempo y recordarles que las dudas, las preguntas, las cuestiones, todo aquello que vaya surgiendo de esta emanación de ideas, pues estamos abiertos a escucharlos, ¿no?
Creo que a partir de este punto lo que se está pensando en grabar es justamente escuchar lo que a la gente también le llama la atención, ¿no? Y a veces en eso es donde ellos encuentran su camino y a lo mejor la ruta para llegar a todo este despertar, Jorge. Sí, a las dudas que tengan, pues tenemos la página de Facebook, Conciencia Estelar, así nos buscan. Ahí pueden poner sus preguntas, ya sea por mensaje directo. Sería bueno también poner el correo, nada más que no lo tengo a la mano. Pero pues sin todas, yo me imagino ahorita, pues no hay tantos que nos estén escuchando, pero en el momento en que sí sea ya más grande, pueden mandar las dudas ahí y estamos pues por programar, yo creo que un live, ¿no? Que ya nos han pedido para preguntas en vivo, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Yo creo que también, bueno, hacer estas adecuaciones, ¿no? Podríamos en la descripción justamente ponerle las páginas en las que nos encuentran y yo creo que se va a ir nutriendo, ¿no? Parece que desde el primer capítulo, el piloto que llamamos aquí, hemos hecho también adecuaciones, ¿no? Entonces confío en que la misma curva de aprendizaje nos permita pues estar atentos a todo lo que va ocurriendo y lo de live, excelente, ¿no? Hay algunos invitados también en futuras entrevistas, creo que les va a llamar bastante la atención, va a ser curioso también escuchar otras voces y otras visiones, pero pues irlo construyendo para que pues para quien tenga que llegar llegue y ahí estemos. Muchísimas gracias, Jorge. Excelente noche, excelente día, excelente tarde a quienes nos están escuchando. Hasta entonces.